y ya comencé a grabar. Quisiera mencionar solamente, como la discusión que tuvimos ayer no la grabamos, porque nada más íbamos a hablar del deber. Quisiera que quede en la grabación del problema 15 que se hizo, que eso demuestra un poco que en matemáticas no siempre la intuición nos lleva a la respuesta correcta. En particular cuando nos vamos en cuestiones hasta el infinito, ¿no? El sigma field que probamos ayer del problema 15, la unión contable, contenía todas las secuencias finitas de números naturales, que hay infinitas de ellas, pero solo tenía secuencias finitas. Entonces, esa fue una buena forma de ver que no siempre lo intuitivo es lo que realmente es, ¿verdad? Quizás, si esa unión la hubiéramos unido B infinito, el conjunto de potencias naturales, así tendríamos una unión cerrada, o le hacemos una cerradura, por así decirlo. Uno también puede hablar cuando hablamos de límites de conjunto, hablamos de puntos de acumulación. El punto de acumulación no es parte de la secuencia, el B infinito en este caso. Pero bueno. El día de hoy quería probar el teorema del otro día. El otro día me parece que planteamos el teorema, el 181. Ese es el que quiero terminar de probar hoy día. No lo probamos. Dijimos algunas de las implicaciones, ¿no? Pero teníamos un subespacio muestral. Omega 0 era su conjunto de omega. Y teníamos dos resultados. El primer resultado... ¿Perdón? Ah, sí. Apagarle la luz, por favor. Una luz encendida. No, la otra. El primer resultado del teorema 181 decía que si B es un sigma campo de subconjuntos de omega, y B sub 0, que lo definimos como el conjunto cuyos elementos son A intersección omega 0 para A elemento, aquí se pone 2 puntos, estoy tratando de ser consistente con la notación, A elemento de B, así definimos el B sub 0, y la idea era probar, entonces, B sub 0 es un sigma campo de subconjuntos de omega 0. Eso es lo que había que probar. Y aquí utilizamos, para denotar este conjunto de acá arriba, el B sub 0 se lo suele denotar como B intersección omega 0. Ojo que esto es un abuso de notación. ¿En qué sentido es un abuso de notación? Porque B es una clase, es una colección, y omega son solamente elementos que tienen conjunto, un subconjunto de omega que es un elemento de B. Exacto. Entonces, cuando hablo de intersección no es realmente la intersección. Cuando estoy hablando de una clase y un conjunto, estoy hablando de la clase de conjuntos que son la intersección de este conjunto con los elementos de esta clase. Pero ¿no sería más factible decir que omega 0 está dentro de B sub 0? Dentro de B sub 0. ¿Cómo que B sub 0 está dentro de lo...? Es decir, omega 0 está dentro de... Si B sub 0 contiene a los omega 0. Si B sub 0 contiene a los omega 0. No te entiendo. Omega 0 es un conjunto. Sí, omega 0 es un conjunto de omega. Pero B sub 0 es un conjunto de conjuntos. Claro, B sub 0 es una clase. Claro. Entonces eso lo digo. No es que B sub 0 contiene a ese omega 0. Claro, B sub 0 contendría al omega 0, pero por la razón de que
en B, como es un sigma campo, contiene omega. Claro. Pero si B no contiene omega, entonces este B sub 0 no contiene necesariamente al omega 0. Pero obviamente B es un omega, es decir, contiene el omega, porque B es un... Por eso, como B sigma campo contiene al omega, y por ende B sub 0 va a contener al omega 0. Omega 0. Pero el punto es que yo cojo todos los conjuntos de B, y con todos esos conjuntos, con cada uno de ellos hago la intersección con omega 0. Y así obtengo el B sub 0. ¿Sí? Por eso digo abuso de notación. Es decir, aquí yo estoy definiendo, quizás pudiéramos comenzar con esa definición acá arriba, que si yo tengo A itálica una clase, intersección un conjunto, esto se definiría como el conjunto todos los B, tales que B es igual a A intersección C para C elemento de la clase A. Es decir, cuando tengo la colección y A no me refiero a la intersección de conjuntos. Ese es mi abuso de notación. Sino que me refiero al conjunto, a todos los conjuntos que se pueden expresar como una intersección de este conjunto A con un conjunto del álgebra, o de la clase, no del álgebra, pero de la clase. ¿Sí quedó un poco más claro? Tengo esta clase A aquí. Ese es abuso de notación, porque no realmente estoy haciendo intersección de este con este. Claro, sí, no son dos objetos que se pueden intersectar de manera, no son del mismo tipo de objeto. Exactamente. Uno es una clase y la otra es un solo conjunto. Exacto. Para ponerlo un poco más claro, si yo tengo estos dos conjuntos, esto es una clase, ¿verdad? Y tengo acá el conjunto 1, 2. Si hablo de la intersección de estas dos, la intersección de conjuntos es vacía. Porque el 1 no está contenido acá. Y el 2 tampoco. Pero cuando yo hablo de esto, estoy hablando del conjunto, esta intersección con el de acá es 1. Esta intersección con el de acá es 2. A eso me refiero. No es la intersección propiamente de los dos conjuntos, sino que es la intersección de este conjunto con todos los conjuntos de esta clase. Ese es el abuso de notación. ¿Ya? Abuso de notación se utiliza bastante en matemáticas para simplificar cosas, porque si no, comenzaríamos a poner expresiones grandes, ¿no? Para no poner esta expresión a cada rato. Entonces, bien, esa es la primera parte del teorema. Y la segunda parte del teorema dice que si C... Tengo que probar que B sub 0 es un sigma campo. Esta parte de aquí, ¿cómo va a escribir la notación? No hemos probado nada todavía, no. Solo estoy diciendo el teorema, el enunciado del teorema. Entonces, el teorema aquí hay que probar que B sub 0 es un sigma campo subconjunto de omega 0. ¿Está bien? Eso es lo que hay que probar. Y la segunda parte que hay que probar es que si C es una clase de subconjuntos, si C es una clase de subconjuntos de omega y B es el sigma álgebra generada por C, entonces... Ah, no, todavía no en el entonces. Y C sub 0 lo definimos, C sub 0 lo definimos como la clase C intersección omega 0. Es decir, C sub 0 sería el conjunto, todos los conjuntos de la forma A intersección omega 0, tal que A pertenezca a la clase C. Otra vez estoy usando esta notación de acá arriba, ¿no? Entonces, C es una clase de conjuntos de omega,
B es el sigma álgebra o el sigma campo generada por esta clase C. C sub 0 es la intersección de los conjuntos de C con omega 0. Entonces lo que queremos demostrar es... por cierto, los conjuntos de C sub 0, los elementos de C sub 0 son subconjuntos de omega 0 también, ¿verdad? Porque están intersecados con omega 0. Entonces, los elementos de C sub 0, de los conjuntos de C sub 0 van a estar contenidos, o los elementos de C sub 0 van a ser conjuntos contenidos en omega 0. Entonces, queremos probar que... Sí, lo estoy volviendo a escribir para recordarlo. Que el sigma campo generado por C sub 0 es igual a sigma campo generado por C intersección omega 0. Y que este es un sigma campo en omega 0. Entonces, sigma de esto es un sigma campo de subconjuntos de omega 0. ¿Sí? El sigma campo generado por este C sub 0 es un sigma campo de subconjuntos de omega 0. Ahora, ¿por qué este teorema interesante? El otro día hablaba de que podría yo, a partir del sigma campo, si yo conozco el sigma campo del conjunto grande, para hallar el sigma campo del conjunto más pequeño, simplemente hago la intersección de todos los elementos del conjunto grande con el conjunto pequeño y ya obtengo el sigma campo. ¿A qué se refiere el abuso de notación? Cuando hablo de esa intersección, no estoy hablando de intersección de conjuntos, sino que estoy hablando de el conjunto de todos los... Cuando hablo de una intersección de una clase con un conjunto, hablo del conjunto de todos los conjuntos, que son la intersección de este conjunto con los elementos de la clase. A eso. Bien. Vamos a proceder a probar. Primeramente, prueba de 1. Prueba de 1. Para probar 1, ¿qué es lo que tenemos que probar? Que este conjunto es un sigma campo. Ok. Entonces B sub 0 es A omega 0, A es el elemento de B. Y B es un sigma campo, ¿verdad? B es sigma campo. Ok. ¿Cómo pruebo que B sub 0 es un sigma campo? Sobre omega sub 0. ¿Qué tendría que probar? Que omega sub 0 pertenece a ese. Bueno. Omega está en B, porque B es un sigma campo y omega sub 0 es omega intersección. Exacto. Omega es intersección omega sub 0. Este omega pertenece a B por ser sigma campo y por ende omega sub 0 pertenece a B sub 0. Porque se puede expresar como la intersección de omega 0 con un elemento de B. Segundo, supongamos que B pertenece a B sub 0. Esto quiere decir que B a omega 0, donde A es un elemento de B. Donde A es un elemento de B. Exactamente. Pero, ojo, el complemento, no sería exactamente el complemento, tendríamos que dar el complemento con respecto a omega 0. Porque estamos restringiéndonos a omega 0, tendríamos que dar el complemento respecto a omega 0. ¿Verdad? Entonces, podríamos hablar del complemento con respecto a omega 0 como...
A ver, la idea es que B sub 0 queremos probar que es un sigma campo de conjuntos, de subconjuntos de omega 0. Es decir, el referencial ya no es omega, sino omega 0. Cuando digo que B es un sigma campo, el referencial para B, ese sí es omega. Para B es omega. Y para B sub 0 es omega 0. Por eso, aquí yo no probé que omega pertenecía a B sub 0. De hecho, a lo mejor no pertenece. Lo que estoy probando es que omega 0, que es el referencial para eso. Entonces, cuando hablamos de complemento con respecto a este otro referencial, podemos hablar de omega sub 0 menos B. ¿Verdad? Omega sub 0 menos B. Y habría que probar que ese pertenece a B sub 0. ¿Verdad? Ahora, ¿a qué era igual B? A omega sub 0. Ok, ¿cómo se define la diferencia de conjuntos? ¿La intersección de cuál con el complemento? Ya. Entonces, omega sub 0, intersección con el complemento de este, ¿no? Eso, ese complemento es con respecto, a ver, es con respecto a omega sub 0. Note aquí que tengo dos conjuntos. Tanto omega 0 es un subconjunto de omega, como A es un subconjunto de omega. Pero A omega sub 0 es un subconjunto de omega sub 0. ¿Perdón? A omega sub 0 es un subconjunto de omega sub 0. Ya, A omega sub 0 es un subconjunto de omega sub 0, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Pero aquí lo que quiero poner es el complemento de este conjunto con respecto a quién. ¿Dónde están definidos ambos conjuntos? En omega. A no está definido en omega sub 0. Ese es mi punto. Es verdad, este de aquí sí podemos hablar de su complemento en omega 0, pero eso sería esto, pues, ¿no? Eso sería esto. O sea, ya el complemento de este en omega 0 sería todo eso. Entonces, queremos hablar aquí de omega menos a omega sub 0. ¿Sí? Omega menos a omega sub 0. Es decir, el complemento, estamos diciendo aquí, quiero borrarlo de acá para tener espacio, estamos diciendo que para hacer esta diferencia, escribamos acá la propiedad, A diferencia B, nosotros la definimos como AB complemento, ¿verdad? Pero otra manera de verlo es como A por omega menos B. Ese es el punto al que quiero llegar. A por omega menos B. ¿Ok? Ahora, la pregunta aquí sería, ¿cómo quedaría este? ¿Cómo quedaría ese? Omega menos A intersección omega 0. Y recuerden que de todo esto vamos a hacer al final intersección con omega 0. Entonces,
tercero complemento. Unión. Porque cuando yo, para poder resolver esto, tendría que escribirlo como omega intersección con A delta sub 0 complemento. Y al primer complemento A delta sub 0, se me va a quedar A complemento unión delta sub 0 complemento. Así me quedaría Ah, tú estás aplicando la ley de Morgan. claro. Es decir, aquí me quedaría omega menos A unión omega menos omega 0. ¿Eso es lo que tú estás diciendo? No estaba diciendo así, pero lo que yo decía era omega. Claro, eso es A complemento, omega 0 complemento. Claro, eso es lo mismo. Esa es la ley de Morgan, eso es lo que yo te entendí. Esa es la ley de Morgan. No, porque aplicamos ahora la propiedad distributiva de la intersección. Quedaría gamma 0 con gamma A unión gamma 0 intersección gamma menos gamma 0. Omega. Omega, es que omega. ¿Cuánto sería omega 0 intersección omega menos omega 0? Todo esto es vacío, ¿sí lo ven? Es la intersección con su complemento disjunto. Entonces, ¿qué queda solamente? Omega 0 intersección omega sobre A. Entonces, el complemento de B en omega 0 es omega 0 intersección aquí. Pero este complemento de A pertenece a B. Y como he expresado este conjunto, el complemento de B, como omega 0 intersección un elemento de B, este de aquí pertenece a B sub 0. ¿Quedó claro? ¿Sí? Aquí, este de aquí pertenece a B porque B es un sigma campo. Necesitamos que B sea un sigma campo. ¿Ok? Yo creo que la segunda es la más difícil porque la tercera es la más fácil, vuelta. Bueno, la más fácil es la primera. Pero la segunda es la más difícil de esa. La tercera, propiedad. ¿Qué es la tercera propiedad? Entonces supongamos que B sub n pertenece a B sub 0. ¿Verdad? Para n igual 1 en adelante. Entonces eso querría decir que B sub n es igual a A sub n por omega 0, donde A sub n es un elemento de B. ¿Verdad? La unión n igual 1 hasta infinito, una unión contable de B sub n, va a ser igual a la unión n igual 1 hasta infinito de A sub n omega 0. Por la propiedad distributiva, la propiedad distributiva se cumple así sean uniones arbitrarias. Esto quedaría así. Esta unión pertenece a B porque B es un sigma álgebra. Y está, ¿no? Porque B es un sigma campo. Y por ende, esta pertenece a B sub 0. Omega 0 intersección, un conjunto de B sub 0. Entonces, con eso lo que hemos probado es que nuestro B sub 0 en efecto es un sigma campo. Es un sigma campo. ¿Sí? Si ya tengo un sigma campo en omega y lo intersecto con un conjunto más pequeño de todos los conjuntos de sigma campo, obtengo un sigma campo en el conjunto más pequeño. ¿Ya? Esa es la idea de ese teorema. La parte 2. La parte 2 es un poquito más elaborada. En la parte 2 hay que probar que el sigma campo de C sub 0 es igual al sigma campo de C intersección
omega 0. Otra vez este de aquí es el abuso de notación, ¿no? No nos olvidemos que ese es el abuso de notación. Recordemos que era C sub 0. C sub 0 lo definimos como la clase C intersección omega 0. Por ende, el C sub 0 sería una clase de conjuntos de conjuntos de omega 0. Pero en los cuales hay un conjunto de estos por cada conjunto de C, ¿no? Ahora bien, el sigma campo de esta va a ser igual al sigma campo de esta intersección de omega 0. Eso es lo que queremos probar. ¿Y cómo probamos igualdad de dos conjuntos? La doble contenencia. Entonces, vamos a probar la doble contenencia. A ver, lo que nosotros ya acabamos de probar es que lo que está a la derecha es un sigma campo. Sí. Y que debe de contener a C sub 0. Sí. Entonces, Lo que está aquí es un sigma campo, ¿verdad? eso es lo que acabamos de mostrar. Ya está probado. Entonces debe de estar, y que si contiene a C sub 0, si contiene C sub 0, entonces tiene que contener a sigma de C sub 0, porque sigma de C sub 0 es más pequeño. Ya. Habría que probar que lo que está a la derecha contiene a C itálica y ya estaría una contenencia. Entonces, C sub 0, que es la C intersección omega 0, queremos probar que este es un subconjunto. A ver, primeramente, este de aquí sería un subconjunto de sigma C intersección omega 0. ¿Por qué? ¿Por qué es eso cierto? Porque con un elemento de I, que es un A intersección sigma, ya está en sigma de C. Ese es el asunto, ¿no? C. C está contenido en sigma. Exacto. Esto de aquí es porque C está contenido en sigma de C. Como C está contenido en sigma de C, al tomar la intersección de los conjuntos de C va a estar tomado. Esa ahí creo que es bastante fácil. Bien. Entonces, Tiene que uno irse hasta los elementos, porque eso veía abuso de notación. tiene que uno irse hasta los... Los elementos de cada uno de ellos. Claro, este de aquí es el abuso de notación. Esa no es la operación. No, estamos de acuerdo, este es el abuso de notación. Pero si cogemos un elemento Ahí sí. de C intersección omega 0, ese elemento va a ser la intersección de un conjunto de C con un conjunto de omega 0. Ese conjunto de C también va a estar contenido en sigma C y por ende... ¿ya? Pero esta es la principal razón, ¿no? C es un conjunto de este, por ende en el abuso de notación se va a dar eso. Y lo que decía Margarita hace un rato, esto probaría que sigma de C sub 0 está contenido en este. Porque este de aquí es un sigma álgebra que contiene a C sub 0. Entonces el mínimo de los sigma álgebras tiene que estar contenido en ese. No es la definición del mínimo del sigma álgebra general. Esa es la chévere. Probar la contenencia al revés. Entonces para el paso 2, queremos probar la contenencia al revés. En el paso 2 queremos probar que el paso 2 es probar que ya probamos que entonces queremos probar que sigma, ¿por qué puse sigma de omega? Sigma C intersección omega 0 es un subconjunto de sigma C sub 0. Eso es lo que queremos probar. Ahora, ¿dónde podría fallar este teorema? Este teorema podría fallar porque puede que haya algunos conjuntos
de sigma C, puede que haya algunos conjuntos de sigma C que al intersecarlos con omega 0 no estén en sigma de omega C, de C0. ¿Por qué? Porque sigma C es un conjunto mucho más grande. ¿Sí? Es como que decir, si omega 0 es el conjunto del intervalo 0, 1 y omega es la recta, los reales. ¿Qué garantía hay que si yo cojo un conjunto real cualquiera y le hago intersección con el intervalo 0, 1 que esté en el sigma campo generado en el intervalo 0, 1? No hay ninguna garantía de eso, sí deben. Entonces tengo que preocuparme por el conjunto. Lo que quiero preocuparme es por el conjunto que pueda romper esto, o por la clase de conjuntos que pueda romper eso. Por esa razón vamos a definir un G itálica. Vamos a tratar de hacer la G como la hace el libro. Una G itálica. Esta es la G de Guayaquil. Ahorita que estoy viendo esa G por todas partes. Vamos a definir esta G itálica como el conjunto de todos los A's, tales que A es un subconjunto de omega, ¿verdad? Y A, omega sub 0, pertenece a sigma de C sub 0. ¿Sí? Entonces, estoy cogiendo el conjunto aquí, todos los subconjuntos, y voy a poner otra vez en términos reales intervalo 0, 1. Todos los subconjuntos reales, de números reales, cuya intersección con el intervalo 0, 1 esté en el sigma campo generado por el intervalo 0, 1. Esa es la idea. Lo que vamos a probar es que sigma de C es un conjunto de este G. Y eso nos va a ayudar luego. Pero eso es lo que vamos a probar. Primeramente, notemos que C pertenece a G. La clase C pertenece a G. ¿Por qué? La clase C, acuérdense cómo definimos C sub 0. Tengo una clase C cualquiera, y C sub 0 es la clase C intersección omega 0. Así se definió C sub 0. Y esta intersección es el conjunto de A intersección omega 0 para A elemento de C. Entonces, C pertenece a esta clase. ¿Por qué? O no C pertenece a esa clase. C es un subconjunto de esa clase. Pues C también es una clase, ¿no? C es un subconjunto de esta clase. ¿Por qué? Si A pertenece a C, entonces, ¿qué pasa? Sí, A está contenido en omega. ¿Y qué más? Y A intersección omega 0, ¿a quién pertenece? A C sub 0. Y como pertenece a C sub 0, por ende, pertenece a sigma álgebra. ¿Sí? Como A es parte de C, A está contenido en omega. Y A omega 0 pertenece a C sub 0 porque así se definió C sub 0. Así se definió C sub 0. Y si está contenido en C sub 0, por ende pertenece. Aquí puse una conclusión incompleta. A pertenece, o A omega 0, perdón. A omega 0 pertenece a este. Y por ende A pertenece a G. Porque esa es la condición para estar en G, ¿verdad? Que A omega 0 pertenezca en sigma sub 0. Entonces tenemos eso, ¿verdad? C pertenece a G.
Una manera de probar que sigma de C es un conjunto de G es probar que G es un sigma campo. Entonces, vamos a probar que G es un sigma campo. Si logro probar que es un sigma campo, ahí va a ser fácil decir que el sigma campo generado por C es un conjunto de G, ¿verdad? Porque es el mínimo. Entonces probemos que G es un sigma campo. Primeramente, número 1. El conjunto omega intersección omega sub 0 es igual a omega sub 0. Y este pertenecería a sigma de C sub 0. ¿Verdad? Y como este pertenece a sigma de C sub 0, pertenece a sigma de C sub 0 porque sigma de C sub 0 es un sigma campo de conjuntos de omega 0, pues, ¿no? Y como omega intersección omega 0 pertenece a este sigma campo, concluimos que omega pertenece a G. Omega pertenece a G. Fíjense que la definición de omega nunca dije que contuviera a omega. O sea, que un elemento fuera omega. Pero como omega intersección omega 0 pertenece a sigma C sub 0, entonces omega pertenece a G. Pero también omega está contenido en omega. Sí, también omega está contenido en omega. Porque esas dos cosas es. Exactamente. Y omega está contenido en omega. ¿Ya? Bueno, ahorita cualquier subconjunto realmente que tome va a estar contenido en omega, ¿no? Número 2. ¿Qué tenemos que probar? Que el complemento, si A pertenece a G, entonces A complemento, que el complemento es con respecto a omega. ¿Por qué razón? Porque G son conjuntos de omega, no son conjuntos de omega 0. ¿Sí? O sea, A complemento, que es omega menos A, o también se puede decir de otras maneras. ¿Qué tengo que probar para que A pertenezca a G? Perdón, para que A complemento pertenezca a G. El complemento que contenido en omega. Ya. A complemento en omega 0 está sigma de. Vamos a ver. A complemento está contenido en omega porque omega es el referencial de todos. Contenido. Contenido, tiene toda la razón. De repente comienza a confundir las clases con conjuntos. El complemento está contenido en omega. Segundo, ¿qué va a pasar con A complemento intersección omega 0? Bueno, vamos a poner nomás intersección sin signo. A complemento intersección omega 0. Este de aquí sería igual a omega menos A intersección omega 0. ¿Verdad? Omega menos A intersección omega 0. Ahora bien, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Cómo puedo demostrar que tengo ahí una intersección con omega 0? O sea, ¿cómo puedo demostrar que eso pertenece a sigma campo? ¿Perdón? Claro, quiero probar. Es que el A complemento pertenece a la definición de G, el complemento de A está también en G. No, eso es lo que hay que probar. Eso hay que probar. Quiero probar que el complemento de A está en G. Yo tengo que probar que A complemento omega 0 está en sigma C sub 0. Si A complemento omega 0 es esa diferencia de ahí. A complemento está en sigma de C. Ya.
cero para ese. El sigma de C sub 0. Porque ¿Por qué? el conjunto omega menos A es un elemento de omega. Omega menos A es un elemento de omega. Ya. Es un elemento de omega. No, omega no va. Es un conjunto de omega. Es un conjunto de omega. Ya. Y por definición, el conjunto de se forma por los elementos de A que multiplicados por el pertenezcan al nervioso, ¿cuál es? Entonces, eso lo quiero probar. Aquí. Eso lo quiero probar. No, pero omega menos A pertenece a C. Ya. ¿O no? No, porque no hay nada que indique que pertenece a C. Omega menos A no necesariamente pertenece a C porque C no es un... Pertenece a no pertenece a C, pertenece a E. Entonces, mire, vamos a aplicar aquí la ley distributiva de intersección, por así decirlo. ¿Ya? La ley distributiva de la intersección, De la diferencia. de la diferencia. ¿Cómo es la diferencia? Es que ahí tiene una diferencia y una intersección. Claro, tengo una diferencia de intersección, pero la diferencia es una intersección. Sí, pero intersección. Complemento no tiene sentido si hemos hablado de un complemento. ¿Ya? Omega intersección a complemento es este, ¿verdad? Complemento tomado respecto a omega. Tengo omega intersección a complemento, intersección omega 0. Pero eso es lo mismo que a complemento. Es decir, hemos pasado a complemento para escribirlo como omega menos m. Es. No. Bueno. ¿Sí o no? No, es la distributiva de la resta. Entonces es esto menos a omega 0. ¿Sí o no? A ver, hagamos la parte. Si usted hace A menos B intersección C, esto es lo mismo que decir AB complemento intersección C. Como la intersección es conmutativa y asociativa, AC intersección B complemento, que es AC menos B. ¿Alguna duda ahí? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. Volviendo acá, ¿cuánto es omega intersección omega 0? Entonces eso sería omega 0 menos A. Omega 0 menos A. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O no estamos claros? Omega sub 0 menos A. ¿Me dicen si no? Continúo. A ver. Otra propiedad. Si yo tengo A menos B, ¿ese es el conjunto de elementos de A? Que no están en B. Ya. ¿Quedaría o no quedaría lo mismo? Ah, bueno, A menos B es lo mismo que decir A
B complemento, ¿verdad? Que sería lo mismo que decir A intersección B complemento. ¿Verdad? Que sería lo mismo que decir, a ver, espérense, no es eso lo que quiero hacer. Lo que quiero probar, a ver, les digo lo que quiero probar. Quiero probar que A menos B es lo mismo que decir A menos B intersección A. Y ya van a ver por qué en un minuto lo vamos a usar. Pero A menos B es A menos B intersección A. Gráficamente es fácil de ver. Claro, sí, porque eso no va a ser. Quitarle B es lo mismo que quitarle solamente este pedacito A. ¿Verdad que sí? Y también se puede probar. Esa se la dejo para que ustedes mismos la verifiquen porque no es difícil. Solo se utilizan las definiciones de conjuntos. ¿Ok? Prueban que este es un conjunto de este y que este es un conjunto de este y ya está. Pero con esa, la razón por la que la voy a utilizar es porque esto queda igual a omega 0 menos A intersección omega 0. Menos A intersección omega 0. ¿Ok? Claro, eso es lo que por eso yo decía, es la distributiva de la recta, arriba. La distributiva de la recta. Claro, es omega 0 menos A omega 0. Esa es la propiedad distributiva de la recta. A menos B intersección C de A intersección C. Claro. Sería omega intersección omega 0 menos A intersección omega 0. Claro, sería la propiedad distributiva de la recta. Tiene razón. Entonces, lo que queremos ver ahora es que este de aquí, este A omega 0, a ver, A omega 0, A pertenece a G, ¿verdad? Por tanto, A omega 0 pertenece a este sigma campo. ¿No es verdad? Y por ende, nosotros sabemos que el complemento bajo omega 0 de este conjunto también debe pertenecer al sigma campo. ¿Por qué razón? Porque La primera no sé, ¿por qué A omega 0 pertenece al sigma campo? Porque partimos de que A pertenece a G. Y si A pertenece a G, A omega 0 pertenece al sigma campo. Entonces, como A omega 0 pertenece al sigma campo, su complemento bajo omega 0 también pertenece al sigma campo, porque es un sigma campo. Entonces, este de aquí pertenece al sigma campo de C sub C. Y con esto, ¿qué pruebo? Con esto pruebo que A complemento pertenece a G. Con eso pruebo, voy a ponerlo más arribita, con eso pruebo que A complemento pertenece a G. ¿Está claro? Porque partí de A complemento omega 0 y demostré que eso pertenece a sigma de C sub 0. Y si un conjunto de intersección omega 0 pertenece a este, entonces pertenece a G. Con eso pruebo que G es cerrado bajo complementos. G es cerrado bajo complementos. ¿Estamos hasta ahí? Tercera. ¿Qué tengo que probar? La unión finita. Aunque eso es fácil por la ley distributiva. Supongamos que A sub n es elemento de G, ¿verdad? ¿Y a qué va a ser igual entonces la unión? Desde n igual 1 hasta infinito. Tengo que probar que esta unión, cerré los paréntesis antes de tiempo, intersección omega 0, debo que probar que esto pertenece a sigma C sub 0, ¿verdad? Entonces, la unión de esto, intersección omega 0, por la propiedad distributiva, es la unión así, ¿verdad?
Ahora, como A sub n pertenece a G, Eso pertenece a A sub n omega sub 0 pertenece a sigma de C sub 0. Y por ende, la unión contable de elementos de sigma C sub 0, como es un sigma campo, pertenece a sigma de C sub 0. Y esto implica que la unión, esto implicaría que la unión de A sub n, n igual 1 hasta infinito, pertenece a G. Da la impresión como que la propiedad de la del complemento cuesta siempre un poquito más del trabajo. Ah, sí. En muchos casos la que más cuesta es la de la unión contable, como la de ayer. Pero honestos de aquí sí, la propiedad del complemento a veces es la que más cuesta. Y si tú no tienes la propiedad del complemento, tú puedes tener las uniones contables pero no tendrías un campo, porque el complemento junto con las uniones contables hace que las intersecciones contables esté cerrado con intersecciones contables. Bien. Entonces, ¿qué hemos probado? G es un sigma campo. También habíamos mencionado hace un ratito que C contiene a G. Y por ende, el sigma campo de C, por definición de sigma campo generado, debe estar contenido en cualquier otro sigma campo que contenga a C. ¿Estamos? Ahora, ¿para qué nos sirvió eso de ahí? Como tenemos que el sigma campo de C es un conjunto de G, esto quiere decir que si A es un elemento del sigma campo de C, entonces A satisface las propiedades de G. Entonces A es igual, entonces A omega 0 pertenecería a sigma de C sub 0. ¿Verdad? Por último, ¿cómo se definía sigma de C intersección omega 0? Este es el conjunto de todos los A, ¿verdad? O de todos los B. Este es el conjunto de todos los B, tales que B es igual a A intersección omega 0, y A es un elemento de sigma C, ¿verdad? Pero como acabamos de ver, los elementos de sigma C satisfacen todos esta propiedad, ¿verdad? Todos los elementos de sigma C son tales que su intersección pertenece a sigma C sub 0. Entonces, si B pertenece a sigma C, intersección omega 0, esto implicaría que B es igual a omega 0, el cual para A elemento de sigma C, pero por la propiedad que acabamos de ver acá arriba, por esta contenencia, B va a tener que pertenecer a sigma de C sub 0. Y con eso probamos la contenencia en este sentido. ¿Sí? Es decir, lo que probamos es aquí, o la idea de esta prueba que hicimos, es que queríamos probar que todos los elementos de sigma C intersección omega 0 se podían expresar como una intersección de un elemento de C de un elemento de sigma C con omega 0, y que ese elemento de ahí pertenecía a sigma C sub 0. ¿Ok? Ahora, el G no es necesariamente igual a sigma C, ojo, el G puede ser más grande. ¿Sí? El G puede ser más grande. No hemos dicho que sea igual a sigma C. Lo que sí hemos dicho es que sigma C está contenido en G, y por ende
todos los elementos de sigma C satisfacen la propiedad de estar en G. Es decir, que sus elementos de sigma C, intersecados con omega 0, son elementos de sigma C sub 0. Y eso queríamos hacer para que nos dé la contenencia, pues, ¿no? Sino que hubiera sido difícil demostrarlo eso sin la definición de sigma campo. Porque una vez que demostré que G era un sigma campo que contenía C, entonces ya es más fácil demostrar que sigma C en efecto es un subconjunto de G, y por ende los elementos de sigma C satisfacen esta propiedad. Y al satisfacer esta propiedad, eso es lo que le hace que sea luego subconjunto. O sea, esto de aquí, todo esto, conclusión, sigma de C, intersección omega 0, es un subconjunto de sigma de C sub 0. Esa es la contenencia que faltaba. Y como tenemos la contenencia en un sentido, y acá teníamos la contenencia en el otro sentido, por ende son iguales. Sí. El último paso, no sé por qué no lo veo, porque A de intersección C es A. En la primera línea es A menos C complemento. Lo que pasa es que estaba haciendo A de intersección C es A menos C complemento, intersección B complemento. Pero tú le estás tomando los dos últimos. Chévere, no hay problema. Bien, ese es el último teorema. Ese es el último teorema de... ¿Podrías poner el anterior? Un detalle ¿Me avisas cuál? En la demostración de la segunda parte del teorema, ¿verdad? Ese es el paso 1. Ese es el paso 1. Ahí el punto principal era de que C... hiciste todas las... creo que la anterior a eso. Hiciste varias diferencias. Las propiedades de la diferencia. Nótese que el libro omite algunos de esos pasos. Pero yo cuando lo estudié, trataba de comprender y le agregaba pasos. ¿Ya? No hay de qué. ¿Perdón? No, solamente mi objetivo es hacer los primeros 5 capítulos. Ah, sí, eso sí. Exacto, exacto. El problema era de que yo notaba en mis compañeros que muchos no hacían el desglose. Simplemente aceptaban lo obvio como obvio, y luego cuando en el examen había algo obvio, no sabía por qué era obvio. Y cuando el profesor daba la solución, decía, pero esto es obvio, porque mire, ve, aquí esto de aquí, aquí, acá. Y eso estaba en el libro, dice. Pero bueno, eso es cuestión de cada uno. ¿Sí? Ahora, algo interesante o como consecuencia de este teorema es que yo podría sacar el sigma de C sub 0 como el conjunto de los A's, tales que A es un conjunto de omega 0 y A pertenece a sigma de C. Esa es una interesante consecuencia de ese teorema. Esa sería una interesante consecuencia de ese teorema. Por ejemplo, si yo quiero sacar el sigma álgebra del intervalo 0,1, ¿verdad? ¿Cómo lo haría? Simplemente cojo
o llamémosle el boreliano, porque el boreliano es un sigma álgebra, ¿no? Si yo quiero sacar el boreliano de los 0, 1, simplemente cojo todos los subconjuntos que sean subconjuntos del intervalo 0, 1 y que pertenezcan a los borelianos de los reales. Es decir, si tengo los borelianos de los reales, los borelianos de 0, 1 serían simplemente los borelianos de los reales que tienen contenido en 0, 1. ¿Sí me explico? Esa sería una consecuencia del teorema. ¿Sí? Esa sería una consecuencia del teorema. Porque acuérdense, ¿por qué es esta consecuencia? Porque sigma de C sub 0, ¿qué quedaba en el teorema? Quedaba que era sigma de C intersección omega 0. Claro, pero eso es lo que significaría abajo, los bolivianos de R intersectados con 0, 1. Exacto. Y todos los borelianos de R, que son subconjuntos de 0, 1, también somos los borelianos de 0, 1. Y con eso terminamos el capítulo 1. Hasta ahí va la lección, que es mañana. Pero ya resolvemos el problema existencial del 42. Yo no. Hay personas que todavía tienen problemas con el 3. El 3. El 42 yo creo que en el libro está mal. A ver, ¿qué dice el 42? Suponga que P es un sistema pi, Ya. que es un sistema cerrado a intersecciones infinitas. Y M es una clase monótona. Ya, vimos. Clase monótona que es cerrada bajo Bajo los límites de distribuciones monótonas. bajo límites de sucesiones monótonas. Demuestre que si P es un conjunto de M, que si P es un conjunto de M no implica que sigma P es un conjunto de M. Otro ejemplo. A ver, ahí yo tengo un problema, porque P es una clase cualquiera que es cerrada bajo la intersección infinita, ¿verdad? Sí, Ya. Entonces P es una clase C. sí, P es una clase. Ya. Se llama P porque es un P-system. Bueno, un Piscis, no importa. M es una clase monótona, Sí. pero en el ejercicio 41 probamos que las clases monótonas son sigmas álgebras. A ver, el ejercicio 41 dice que a monotone class, monotone limits, that is a n, el límite pertenece, show that sigma field is a field, is a converse to the field that is a monotone. A ver, el 41 dice que Ah, ya. un campo Tiene que ser campo. Ah, que ya. sea Ah, ya. monótona Ah, ya. es un sigma campo. No, es un campo que Ah. es una clase monótona. Sí, en el 42 el M no es campo, o no necesariamente es campo. Ya, claro, porque es solo una clase monótona, porque si no, si fuera un sigma campo, el sigma de P debería estar contenido. Exacto. Contener a cualquier sigma campo. Debe estar contenido en cualquier sigma campo, sí. Ah, ya. No, M no es un sigma campo. Claro, entonces M es simplemente una clase monótona. Ahí tienen que dar un contraejemplo. Ya, claro. Entonces, el punto es, supongamos que yo tengo el intervalo menos 1n, 1n. Ese intervalo es cerrado con respecto a las intersecciones finitas. Ya. Claro, es cerrado con respecto a intersecciones Finitas, finitas. Sí, porque siempre da un intervalo. claro. Pero las intersecciones infinitas, numerables, no me dan un elemento que está allí. El límite es A ver, el C. estamos en intervalos cerrados, ¿verdad? Sí. Intervalos cerrados.
Pero el límite en 0 es un intervalo 0, 0. Ah, lo pone al 0 como el intervalo 0, 0. Sí. Usted está hablando de la clase de intervalos, ¿verdad? Sí, Todos intervalos cerrados. La clase de intervalos. Claro, el 0 es el conjunto 0, o el conjunto cuyo único elemento es el 0 es el intervalo 0, 0. Es un intervalo. Claro. Lo pone como un intervalo. Porque se acuerdan cuando definimos los intervalos dijimos A menor o igual que B. No dijimos A menor que B. Ah, ya. Dijimos A menor o igual que B. Ya. Si fuera con intervalos semiabiertos o abiertos, entonces estamos hablando del vacío, pues, ¿no? Pero el vacío sí está. El vacío sí está. Sí, sería el caso cuando. Claro, No, pero no tiene por qué estar en un sistema de vacío. no, Ni tiene por qué estar en una clase en el vacío. no tiene por qué estar. Entonces construyen un pequeño contraejemplo. Pero usted tampoco no es un caso de No, No. solo dice que es. el hecho que sea cerrado con relaciones finitas no lo hace, no lo puede llevar a ser un caso. No. Claro, es decir, si yo solamente. Y el vacío no lo puedo poner como un intervalo. El vacío no lo puedes poner como un intervalo. Solo con un intervalo donde el acá es el A es mayor que el B. No, pues A igual a abierto, pues sí. A abierto es. A, A abierto. Claro, ese es vacío. A, Sí, coma, sí lo puede poner en un intervalo abierto. claro. Sí. Solo quería indicar que el ejemplo 151 en la página 12, ahí se da un ejemplo de una clase que es cerrada bajo intersecciones finitas, pero no es cerrada bajo uniones finitas. El ejemplo lo vimos en clase. Lo vimos en la clase 1, la clase 2 creo. ¿Tú viste en clase ese ejemplo? Es el ejemplo 151. Una vez que lo vean se dan cuenta que se van a acordar que sí lo vimos en clase. Sí, eso sí lo vi. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta sobre el deber? Pues si no, comienzo el capítulo 2. Estoy preparando el capítulo 2. El capítulo 1 lo había preparado para ayer. Pero ayer hicimos la sesión de problemas, la cual me gustó, la disfruté. Pero tenemos que hacer el capítulo 2. La lección hasta lo que vimos ahorita, pues, ¿no? Capítulo 2. Un espacio de probabilidad, o también se llama un espacio de medida, definición, un espacio de probabilidad o espacio de medida es una, ¿cómo se dice? Terna. Es una terna omega, el espacio muestral, B, un sigma campo de omega, P, una función de probabilidad, donde omega es el espacio muestral, B es un sigma álgebra, un sigma campo, un sigma álgebra de subconjuntos de omega. B es un sigma álgebra de conjuntos de omega. Aquí es cuando recién el libro comienza a llamar a los elementos de B eventos. Los elementos de B se llaman eventos. Entonces los eventos en realidad pura no son cualquier subconjunto del espacio muestral. Son solo aquellos que están en el sigma álgebra. O sea, la unión de los eventos de un espacio muestral fue como sigma de Brasil. A ver, repíteme. La unión de los eventos de un espacio muestral fue como sigma de. La unión de los eventos. No, depende.
No, pues la unión de los eventos en un espacio muestral, Todos los eventos, en el paso muestral. sí, todos los eventos, no necesariamente, es que eso ni siquiera es un álgebra. La unión de eventos de un espacio muestral es un conjunto del espacio muestral. Es otro evento. Solo si esa unión está en el sigma en B. Si la unión es contable o finita, sí está, porque B es un sigma álgebra. Pero si la unión es arbitraria, ya no. No necesariamente. No necesariamente. Puede estar, pero no necesariamente. ¿Ya? El espacio muestral B es un sigma álgebra, su conjunto de omega. ¿Sí? Es decir, no está, ya no es general de que un evento es un subconjunto de omega. Exacto. Eso nunca se debe decir, pero siempre se dice. Pero no se dice. Ya no. Aquí De ya. hecho, en el libro de Crítica Matemática sí menciona que no se debe decir eso. Sí. Pero como generalmente en un libro en un curso de pregrado, en vez de definir un sigma campo, tú dices, supongamos que Trabajamos con el conjunto. con el conjunto potencia, ese es el sigma campo. Entonces ahí sí cualquier conjunto es de omega. El problema es que no siempre pasa la probabilidad a cualquier conjunto de omega. Ahí viene la cosa. Y P es una función de B al conjunto, al intervalo 0,1, cerrado. Tal que, número 1, P de A es mayor o igual que 0 para todo A elemento de B. Ojo que no estamos definiendo la función de probabilidad sobre los conjuntos de omega, sobre todo, solamente sobre los que están en B. Número 2, no lo escribo abajo porque ya se me va a acabar el espacio. P de omega es igual a 1. En una medida general, P de omega puede ser cualquier número positivo, finito. En una medida más general, uno habla de medidas sigma finitas, como la medida de Lebesgue. La medida de Lebesgue es infinita para el espacio omega, y aquí vamos a ver la medida de Lebesgue más adelante. Pero por ahora en los espacios de probabilidad vamos a suponer que es 1. Si yo tengo una medida finita, con esa medida finita le divido para el mu de omega y me queda una medida de probabilidad. Entonces nos vamos a concentrar por ahora en estas medidas de probabilidad. Y número 3, si A sub n son eventos, no necesariamente disjuntos. A ver, no necesariamente disjuntos. Sí, disjuntos. Si A sub n pertenece a B y son disjuntos, como dijimos, nosotros ya teníamos una expresión para eso. Disjuntos 2 a 2. Que la definimos antes. Son mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes. Entonces la probabilidad de la unión disjunta, la probabilidad por supuesto de la unión contable, es igual a la suma de las probabilidades. ¿Sí? Aquí exigimos que sea unión contable. ¿Por qué razón? Como un ejemplo, la medida de Lebesgue. Si defino sobre el intervalo 0,1 la medida de Lebesgue, los borelianos del intervalo 0,1, y defino una función P que se llama la medida de Lebesgue. Si P es la medida de Lebesgue, es tal que la probabilidad de un intervalo es B menos A. Esa es la medida de Lebesgue. Siempre y cuando B sea mayor o igual que A, ¿no? Entonces, en la medida de Lebesgue sucede que la probabilidad de un conjunto cualquiera con uso de elemento es 0. ¿Sí? Sin embargo,
la probabilidad de la unión arbitraria de estos conjuntos para A entre 0 y 1, esa unión es el intervalo 0,1. Y el intervalo 0,1 tiene probabilidad 1. Pero esta probabilidad no es la suma de la probabilidad de A. Porque la suma de la probabilidad de A, porque la suma de la probabilidad de A es 0, ¿verdad? La probabilidad de 0, esta es la suma de 0, que es igual a 0. Por ende aquí no es igual. 1 no es igual a 0. Entonces, lo que quiero probar, o lo que quiero mencionar aquí es que el hecho de que esta característica se cumpla para uniones contables no implica que se cumpla para uniones arbitrarias. Porque tengo una unión arbitraria cuya probabilidad de la unión no es igual a la suma de las probabilidades individuales. Y eso es lo que motiva la teoría de la medida. El hecho de que no puedo hacer ese tipo de cosas. Entonces, por eso nos concentramos solamente en funciones de probabilidad que sean sigma aditivas. ¿Esto quiere decir sigma aditivas? La probabilidad de uniones disjuntas contables es igual a la suma de las probabilidades individuales. ¿Sí? Nos quedan 5 minutos y solamente voy a dar un par de consecuencias o propiedades de la probabilidad. Consecuencias de la definición. Consecuencias de la definición. ¿Ah? De la función de probabilidad. Primera consecuencia. Se supone que A, o que 1 es igual. A ver, primero escribo la consecuencia y de ahí la pruebo. La primera consecuencia es que la probabilidad. ¿Y cuál es la idea aquí? La idea es que la probabilidad de omega es igual a 1, pero omega se puede escribir como A unión A complemento, y como estos dos son disjuntos, la aditiva nos dice que esto es esto, y de ahí sale lo de arriba. Segunda propiedad, la probabilidad del vacío es igual a 0. ¿Por qué razón? Porque la propiedad del vacío es igual a la probabilidad de omega complemento. Por lo que probamos hace un rato, esto es 1 menos la probabilidad de omega, que es 1, por lo tanto da 0. ¿Perdón? Que esté entre 0 y 1. Sí. Esa es una propiedad interesante la que acaba de decir Javier. Solamente le pusimos como definición que sea mayor o igual que 0. Para probar la que dice Javier, tendríamos que probar primero la propiedad monótona. A subconjunto de B implica probabilidad de A menor o igual que probabilidad de subconjunto de B. Sí. Ojo, una cosa, ¿no? En cuanto a probabilidad. Nosotros podemos trabajar con la probabilidad del intervalo 0,1 y demostrar todo tipo de cosas en el intervalo 0,1. Y luego este teorema que probamos hoy día nos puede ayudar a generalizarlo para los reales. ¿Sí? Porque muchas cosas que hacemos con los sigma campos en un pequeño conjunto, o al revés, podemos hablar de la probabilidad en todos los reales y luego especializarnos en un pequeño conjunto y definir probabilidades en ese pequeño conjunto. ¿Sí? Eso es lo que me permite hacer ese teorema. Es decir, que el sigma campo se genere de esa manera, ¿no? O se pueda expresar de esa manera. Bien. La propiedad de Javier la vamos a probar mañana, porque ya se nos acabó el tiempo. Pero vamos a probar algunas cosas, incluido el lema de Fatou.
lema de Fatú va a ser la propiedad 8. Hasta ahí la clase 2.